digo, con todo el proceso de transformación que se viene dando desde 2003 y que abarca de distintos aspectos, digamos, en lo económico, en lo político, en lo social, somos parte también de ese proceso. Y en 2005 se sanciona la ley 26.061 de protección de derechos de los niños y adolescentes, y en ese marco también se crea la ley 26.233 de promoción y regulación de los centros de desarrollo infantil. Pero eso no había de alguna manera un marco normativo y que, digamos, que contenga todas estas experiencias de trabajo comunitario y de atención de los niños que había en el territorio. Digo, en la provincia de Buenos Aires solo hay 1000 jardines maternales comunitarios, alrededor de 10.500 niños que asisten a esos centros diariamente y, digo, estaban, digamos, catalogados como jardines clandestinos, ¿no? Digo, no había, digamos, de todos modos es un proceso, digo, estamos en un proceso y todavía falta mucho, pero tal es así que, por ejemplo, las asistentes infantiles, los madres criadoras y demás no perciben un sueldo, digo, muchas veces trabajan con un plan social y algo más a través de un bono de contribución que cobran las instituciones, digo, el tema que los chicos que asisten a esos centros, al no ser un establecimiento educativo formal, no tienen la constancia para poder acceder a la asignación universal por hijo. Bueno, todo, digamos, ese proceso y ese reconocimiento de problemáticas y de abordajes que hay que ir haciendo. Así que estamos acá un poco para contarles, como subsecretaría, el proceso en el cual nos encontramos. Este espacio que creo que pocas instituciones como madres pueden ofrecer, donde estemos gente de muchos países, de muchas profesiones, con muchas experiencias distintas, con recorridos distintos, y ojalá podamos, aunque sea algunas cuestiones, compartirlas. Yo escuchaba que hay psicólogos, docentes, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, sociólogos, médicos de distintas especialidades, una diversidad importante de perspectivas teóricas y perspectivas prácticas de abordaje a la primera infancia. Y por otro lado, además de la diversidad de los países, realidades distintas, problemas comunes, ¿no?, en los países, y seguramente la mayoría de nosotros tiene algún contacto con esa parte de la población que ha sido más castigada, el modelo económico que viene imperando en nuestro continente hace mucho tiempo, en realidad desde siempre, ¿no? Y yo pensaba en que el tema de la primera infancia, la única forma de pensarlo y de abordarlo es de esta diversidad. Entonces quedaría como muy parcial la mirada sobre la primera infancia si lo miramos desde la institución escolar. Después está la perspectiva médica, que durante muchos años del siglo pasado fue la perspectiva que destacada, ¿no? Digo, al principio del siglo pasado la perspectiva médica era, bueno, la que hegemonizó la mirada sobre la infancia, le disputó a la escuela, primero apareció la médica, y después apareció aquella mirada de control social, ¿sí? Principio del siglo XX, fin del XIX, del siglo XX empieza a generarse esa mirada de cómo se controla a los hijos de aquellos que empiezan claramente a tener un rol segmentado en la sociedad, ¿no? Esa gran segmentación entre niñez y minoridad, o entre chicos y pobres, digamos, esos dos grandes mundos de la infancia, continúa. Y ahí apareció todo otro mundo, decíamos, el mundo de la escuela, el mundo de la medicina, y apareció la atención de los niños más pequeños desde la perspectiva de las políticas sociales. Políticas sociales que venían a cubrir lo que el mercado destruía, ¿no? Bien o mal, con la lógica ideológica que se fue dando en este siglo pasado y en estos años del siglo XXI. Pero las políticas sociales venían a tapar agujeros, venían a recomponer, a controlar conflictos
que surgían a partir de los grupos que iban quedando fuera del mercado laboral, que iban cayendo en estructuras de pobreza, etc. Entonces ahí aparece otra perspectiva para mirar a la primera infancia, la que tiene que ver con las políticas sociales. Entonces, a lo largo de la historia, particularmente Argentina, que es la que más conocemos, uno puede ver que siempre hubo una preocupación desde el Estado y de los grupos de poder por dirigir políticas a los más pequeños, sea por el motivo ideológico que sea, pero siempre desde Sarmiento, que digamos, le dio impulso desde un modelo conservador, de un modelo de nación X, al sistema educativo, e incluyó originalmente en ese sistema educativo a los niños de antes de la escuela primaria, los chicos de 4 o de 5 años. En nuestro país, a partir de fines del siglo XIX, la idea de la escolarización, de que los chicos vayan a la escuela desde lo más temprano posible, pasó a ser algo así como la garantía de cambio o de garantizar un estatus social determinado. Esta ley que crea en el Estado Nacional la Comisión de Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil trata de recuperar toda esa historia de lucha. En los años de la crisis aparece una enorme red de organizaciones sociales, políticas, sindicales, comunitarias, de base, etcétera, que en Brasil tiene mucho más desarrollo que nosotros, que tiene una historia que nos antecede. Muchas cosas hemos tomado de experiencias brasileras en esta construcción. Pero estas organizaciones se hicieron cargo de los más chiquitos, básicamente en los años más duros de la crisis, en el tema nutricional. Y se organizaron a partir de garantizar que los chicos coman. Esas experiencias fueron transformándose en experiencias más ricas en el sentido de más integrales. Abordaron temas de desarrollo, temas de violencia, no solo lo nutricional que sigue, pero sí incrementaron otros temas y se empiezan a transformar en espacios de desarrollo infantil, con esta mirada que intentaba rescatar al principio. O sea, un centro de desarrollo infantil para nosotros no es un jardín, no es una salita preescolar para chicos más pequeños, no es tampoco un anexo del centro de salud, no es un anexo de la municipalidad que da planes sociales o del gobierno provincial o nacional. Es todo eso, o debería ser todo eso, transformado en un centro articulador. Primero, para fortalecer a la familia, para que la familia pueda cumplir ese rol de crianza, que a todos los papás y las mamás nos gusta además hacer, porque no es que estamos inventando la pólvora. En general, a los padres y a las madres, y a las tías y a las abuelas, nos gusta criar a los chicos. Es casi, no sé, experiencia de cada uno, pero es lo más hermoso que nos pasa en la vida es tener hijos, y no porque seamos pobres o no pobres, no vamos a tener ese placer. ¿Vos tenés hijos ya? No. Preparate. Entonces partimos de una cuestión cultural, humana, que es el vínculo con los hijos, con las nuevas generaciones. A partir de eso hay familias, hay mujeres solas, abuelas, yo qué sé, mamás adolescentes que por culpa de este modelo no pueden cumplir o no pueden garantizar ese proceso de apoyo al desarrollo de sus hijos. Ahí tiene que estar el Estado con todas estas áreas, digamos que el Estado siempre las maneja segmentadas y separadas, pero todas juntas. Ahí tienen que estar las organizaciones sociales, tiene que estar la comunidad. Entonces, eso es un centro de desarrollo infantil para nosotros. Un lugar donde se fortalece a la familia y un lugar donde además se generan espacios seguros, sanos, con material didáctico, con juguetes, con colores, etcétera, que nos permitan recibir a los chicos cuyos padres trabajan, por ejemplo, apoyarlos en lo nutricional, en el desarrollo, garantizar la calidad de ese servicio, etc. Digo, no hay política de niñez que no esté vinculada a la política social y no hay política social que no esté vinculada a la política, como bien decía César.